Hace unos días, la municipalidad y específicamente Graciela y María Elena me pidieron ayuda para cómo remover unos matapalos que se encuentran casi cubriendo la mayor parte. Voy a poner aquí, cambiar. La mayor parte de casi están cubriendo completamente los árboles de algunos árboles del parque. Entonces ellos lo que querían era cómo removerlos y cómo hacerlo de una manera no invasiva, de no tener que cortar los árboles o cortar ramas importantes de los árboles. Entonces, cuando fui, estuvimos viendo y les hablé un poco de la historia natural de los matapalos y de una investigación que he estado haciendo durante ya algún tiempo de los matapalos y la relación que existen de estos matapalos con aves y cómo las aves y los matapalos tienen una relación muy intraespecífica, muy interesante, que es que unos dependen de los otros y cómo han evolucionado de una forma que los matapalos dependen prácticamente de unas pocas especies de aves para poder subsistir. Entonces, a razón de esto, me solicitaron que si podía hablarles un poco de esta historia natural de los matapalos, que es algo lindísimo y fascinante. Y es una investigación que estaba haciendo con un compañero, Ángel Solís, que es biólogo, y estamos desarrollando o escribiendo unos artículos al respecto. Para empezar, los matapalos, que muchos los conocemos, ¿verdad? O la mayoría de nosotros los conocemos, que son esas plantas que a veces cubren nuestros palos de frutales o de limón, inclusive de aguacate, y algunas veces le causan serios problemas al árbol frutal o al árbol de nuestro jardín. Y básicamente lo que es una planta parasítica que se nutre o utiliza a otra planta para adquirir o suministrarse de los recursos alimenticios o de los nutrientes. A la diferencia de otras plantas que extraen los nutrientes del suelo y de la fotosíntesis, minerales del suelo y de la fotosíntesis en nutrientes, y producen clorofila, los matapalos crecen sobre otras plantas extrayéndoles esas sustancias que son, digamos, la parte nutritiva para poder, digamos, desarrollar o cumplir con todas sus funciones de planta. En Costa Rica tenemos dos familias de matapalos y les voy a decir un montón de nombres que les van a parecer extraños, pero lo importante no es los nombres, sino que ustedes se enteren de que existen esas dos familias y las cosas interesantísimas que hacen. Los matapalos, hay dos familias, una es Santalácea y la otra es Lorantácea. Las Lorantáceas son esos matapalos que la mayoría de nosotros conocemos como los que están ahorita en el Parque de San Rafael y en muchos de los parques de Costa Rica, que son aquellas como enredaderas que cubren la copa del árbol y que la mayoría de las personas que tienen árboles frutales o tienen plantas en sus jardines terminan casi que o esperando que se muera la planta o masacrando, digamos, el árbol donde están para poder, digamos, eliminarlos. La parte que hemos hecho nosotros es la parte de la historia natural de estas dos familias. Lorantácea, como les decía, es esta familia de plantas que es muy común. Hay bastantes especies en Costa Rica, varias decenas de especies, y son esas que principalmente Lorantáceas
cubren el árbol haciendo como enredaderas por encima del árbol. Luego la segunda familia, que es un poco, para mí, ¿verdad?, más atractiva, es la familia Santalacia, que son aquellas matapalos que crecen en algunos árboles de guayaba, en targuá y en otras especies, pero son muy específicos de cierto tipo de plantas y son los que forman macoyas. Forman una macoya muy robusta, fuerte. Son macoyas de casi que 2 metros o 3 metros de diámetro y están bien aferradas a las ramas de los árboles. En la familia Lorantácea, las que les dije primero, tienen muchos hospederos. Usted las puede encontrar sobre muchas especies de plantas, muchas especies de plantas. No tienen así como los hospederos tan específicos. Y en la familia Santalacia, ellos sí tienen hospederos muy específicos. Aquí en San Rafael de Heredia o en la zona norte del cantón, no, del Valle Central y en la zona sur también del Valle Central, en las partes medias, podemos encontrar muy abundante podemos encontrar muy abundantes perdón, es que no estoy pasando las filminas. Ok. Podemos encontrar muy abundantes las santaláceas en los árboles de guayaba y de targuá. En los de guayaba hay una especie que es específica, muy específica de árboles de guayaba, que son Foraendrum undulatum. Como les dije, son nombres extraños, pero lo que me interesa es que sepan que Foraendrum undulatum, prácticamente el 95% de la especie está sobre árboles de guayaba y está Foraendrum tundusi, que está principalmente en los árboles de targuá. Cuando podemos ver a veces que un árbol de targuá tiene una gran macoya de un matapalo que es rojizo, eso es Foraendrum tundusi. Este que les estoy mostrando en la filmina es de la familia Lorantácea, que son los que están muy abundantes ahorita en los parques, principalmente en el Parque de San Rafael, y están cubriendo gran parte del árbol. Esta es otra Lorantácea. Ven como siempre están amarrados de las ramas, en este caso de las ramas más gruesas. Aquí está mi compañero Ángel mostrando dónde está la parte, dónde está en este caso la Lorantácea. Y aquí podemos ver una lámina donde podemos ver del lado izquierdo, donde dice Lorantácea, los que son muy comunes y podemos encontrar en muchísimas especies o muchas especies de árboles creciendo sobre sus copas o sobre sus ramas, principalmente sobre las copas, por eso forman esas grandes enredaderas. Y está el otro que es la familia Santalacia, que forman macoyas. Pueden ver cómo forma una macoya. En el del lado izquierdo está cubriendo un arbolito y en el lado derecho es una macoya que está en un arbolito. Estos son frutos de una Santalacia y vamos a hablar un poco de la parte súper interesante que tienen los matapalos. Estos son frutos muy carnosos que son consumidos principalmente por unas muy pocas especies de aves. Hay una relación muy específica con matapalos y con aves de muy pocas especies. Lo que podemos ver aquí es una eufonia que la mayor parte del país le llaman veraneros y los veraneros tienen un comportamiento totalmente relacionado a los matapalos de la familia Santalacia. Ellos son los máximos dispersores. Dispersores es que ellos son los que andan sembrando en los diferentes lugares donde habitan, andan sembrando a las Santaláceas. Y ahorita les voy a explicar
de qué manera lo hacen, porque es súper interesante. Ese es el mismo veranero, las hembras son verdes y hay muy pocas especies de aves que se alimentan de matapalos de la familia Santalácea. Son muy, muy pocas especies. Hemos encontrado quizás unas 4 especies y de esas, la que está en pantalla es quizá la responsable de que muchas especies de santaláceas estén en sus hospederos de donde los podemos encontrar. Los otros son los rualdos, como los que tenemos en la foto. Estos son 2 hembras de rualdo. Y los rualdos también están, como pueden ver, están en una santalácea, en un matapalo de la familia Santalácea. Y vean la cantidad de frutos que produce una santalácea. Y lo mismo que una lorantácea del otro grupo. Eso es un rualdo, que también es parte responsable de la dispersión de las santaláceas. Un rualdo. Y aquí empieza el asunto. Lo que podemos ver ahí es un árbol de guayaba que en su corteza tiene semillas. Eso que se ve en el centro son semillas de el matapalo una vez que fue cuiteado o yo le llamo sembrado sobre la planta. Entonces, el matapalo, ahorita les voy a explicar cómo lo hace el ave, lo siembra de esa manera. Las eufonias lo que hacen es, los eufonias son los veraneros, y los rualdos lo que hacen es agarran el fruto, lo pelan y se tragan la semilla. La semilla es una semilla muy viscosa, es una semilla pegajosa, muy, muy pegajosa. Entonces, cuando se la comen, pasa por el tracto digestivo muy rápido y, como quien dice, le extraen las sustancias que están en la parte superficial de esa baba o esa mucosa, y en pocos minutos prácticamente la están cuiteando. Cuando la cuitean, sale tan pegajosa que el pájaro lo que tiene que hacer es, para podérsela separar del ano, es cuitearla y limpiarse el ano en la rama. Este mecanismo que la evolución, digamos, ha hecho con la planta y el ave es que el fruto sale tan viscoso o tan pegajoso del ano que el ave no se puede deshacer de él. Entonces tiene que limpiarse el ano sobre la rama, y es ahí cuando, como en la fotografía, lo pega sobre la rama. Y si pueden ver las semillitas, del lado abajo de la semillita ya está saliendo el austorio, que el austorio es la raíz de la futura planta de matapalo, que se ve una manchita verde del lado abajo de las semillas, y es donde va a empezar a germinar esa semilla, y donde los austorios, que son las raíces de esta planta, van a empezar a penetrar la corteza. Imagínense el mecanismo que tienen, porque las cortezas, inclusive el de guayaba, son muy duras y lo penetran, y esas raíces del matapalo van a empezar a penetrar en la corteza y a encontrar esos flujos de nutrientes de los cuales se van a alimentar y van a ir creciendo y van a ir germinando. Pocos días después de la germinación es lo que podemos ver. Vean la plantita que está al lado derecho del zancudo. Eso que se ve ahí es un zancudo. Para que tengamos una idea del tamaño de la plantita, del tamaño de la semilla, y cómo empezó a germinar, y ya está empezando a salirle las 2 primeras hojitas. Y en la parte de abajo, que se llama austorio, que son las raíces del matapalo, ya están empezando a penetrar dentro de la corteza buscando nutrientes para establecerse en la rama. Ahí pueden ver más adelante cómo en esa cuita que contenía varias semillas, 3 de ellas lograron aferrarse a la rama y empezar a crecer. Entonces ahí se pueden ver cómo esas 3 posiblemente no, salieron de la misma cuita y ya están germinadas. Ya esta fotografía es de
podemos hablar así de un año o año y medio o 2 años después de que esas semillitas germinaron, y entonces podemos ver cómo ya toda esa manita que está ahí son las raíces o los austorios que ya penetraron y empezaron a formar como un tumor en la rama, y si uno hace un corte transversal de la rama en esa sección, puede ver cómo los austorios van metidos dentro de las ramas y están utilizando los nutrientes de la planta. En la familia Santalácea hay algo muy interesante. La mayor parte de las especies son rojizas o anaranjadas o amarillas. Y es porque algunas carecen casi en su totalidad de clorofila. Entonces, ¿por qué carecen de clorofila? Porque no ocupan la clorofila, porque ellas no producen sus propios alimentos, sino que se los roban como parásitos que son a la planta donde están depositadas. Entonces, ¿para qué son rojas? Son rojas para llamar la atención de las aves, para que las aves que se comen los frutos de ellas, en este caso santaláceas, que serían dualdos y veraneros, y otras especies muy relacionadas a los veraneros, otras eufonias, son los que casi que exclusivamente se comen los frutos. Muchas veces nos encontramos un matapalo que está, como quien dice, repleto de frutos, son miles de frutos, y los únicos que se los comen son dos especies, los baldos las eufonias. Todas las eufonias, digamos, comen matapalos de la familia Santalácea, y los rualdos. Y siendo un recurso tan abundante, es interesante que otras aves no se los coman, pero las otras aves no se los pueden comer. No tienen el mecanismo de poder procesarlos, de poder digerirlos, los nutrientes, los pocos nutrientes que tiene la semilla, y tampoco tienen la capacidad de limpiarse el ano cuando cuitean. Entonces no se pueden deshacer de la cuita. Y entonces estos aves han evolucionado de esta forma, de que pueden consumir los frutos, pueden accesar los pocos nutrientes que tiene cada fruto, y como se producen por miles y pasan muy rápido por el tracto digestivo, entonces los pueden dispersar por muchos lugares. Bueno, ahora les voy a hablar de la familia Lorantácea. Esto es una Lorantácea. Esto es igual a esta misma familia a la que nos podemos encontrar en los parques, en los árboles frutales, especialmente en los palos de limón, que se llenan completamente de esas enredaderas grandes. Entonces, esta es la familia esa. Esta familia, a diferencia de las santaláceas, que se encuentran solo en pocas especies de plantas y siempre las mismas, estas sí se pueden encontrar en muchas especies de plantas. Y al igual que las santaláceas, las lorantáceas, como la de la imagen, tienen una característica muy interesante, que pocas aves la consumen. ¿Por qué pocas aves la consumen? Porque tienen un mecanismo de dispersión, o sea, el mecanismo con el cual son dispersadas o son consumidas. Entonces, son muy pocas aves las que han logrado evolucionar para poder consumirlas. En el caso de las lorantáceas como estas, o como las que hay en los árboles de limón, pueden ver que no forman esas macollas monstruosas como esas manos atrapando y causando esos grandes tumores, sino que los austorios, que son las raíces que se ven ahí, están adheridos y penetran la corteza, pero de una forma más superficial, no tanto formando esos tumores y formando esas grandes macollas que se aferran tanto. Por eso es que es más fácil eliminar matapalos de la familia Lorantácea que están en los árboles de limón, simplemente teniendo cuidado y jalándolos y despegándolos de las ramas, porque se despegan muy fácil. En cambio, en las santaláceas que forman macollas, es imposible quitarlos sin cortar la rama, porque están totalmente sujetos y no hay manera de despegarlos.
Este que vemos aquí es un pajarito que poca gente conoce, pero es sumamente abundante en todo el país, es muy, muy abundante. Esta mañana escuché uno aquí en el jardín de mi casa y que prácticamente uno nunca lo ve, nada más lo escucha. Si usted se aprende el sonidito que hace, usted puede, digamos, encontrarlo. Y esta foto es de una amiga que me la prestó, Ana del Valle, que la tomó en Zarcero, y lo que ustedes ven donde está parado son todos los frutitos que este pájaro consumió, y una vez que los consumió, a diferencia de las santaláceas y de los veraneros y de los baldos, sí consume el fruto entero, no como los veraneros y los baldos que lo pelan y se tragan la semilla. Entonces, los veraneros y los baldos se tragan la semilla y cuitean la semilla, se limpian el ano. En este pajarito que es específico, pero muy específico, y es quizás uno de los mayores culpables, además de unas muy poquísimas especies, pero él es el culpable casi totalmente de que tengamos los matapalos del parque, los matapalos del palo del limón, y lo que él hace es se traga el fruto entero. Y cuando se traga el fruto entero y le quita un recubrimiento que tiene de nutrientes o de azúcares, lo regurgita, o sea, lo vomita. Entonces, cuando lo vomita, como es tan pegajoso, porque el matapalo se hizo pegajoso con un propósito, que es que se le quedara pegado en el pico al pájaro. Entonces, cuando se le queda pegado en el pico, la única manera de deshacerse de él es limpiándose en una rama el pico. Entonces, cuando se limpia en una rama el pico, lo está sembrando sobre las ramas. Él no puede deshacerse ni batiendo la cabeza ni nada. Tiene que limpiarlo en la rama de su pico que se le queda pegado. Y entonces, todos esos frutitos que se ven ahí son los frutos que regurgitó o vomitó el pájaro después de consumirle esos nutrientes que tenía el fruto completo y los pega en las ramas. Entonces, muchos de esos frutos, si ustedes ven, tienen una basecita en la base, un puntito verde que, como les enseñé en las santaláceas, ahí es donde va a empezar a germinar el nuevo matapalo. Por supuesto que ahí está tantos matapalos que seguramente no van a tener éxito, pero muchos de ellos en otros árboles sí van a tener éxitos. Entonces, lo regurgitan, se le queda pegado en el pico y se limpian el pico en una rama, los pegan y ahí es como los siembran. En las santaláceas se tragan, pelan el fruto, se tragan la semilla y cuando se tragan la semilla, a la hora de cuitearla, se les queda pegada en el ano, entonces tienen que limpiarse el ano sobre una rama y es cuando siembran las santaláceas. En este caso, que lo regurgita, siembran cuando se les queda pegado. Entonces es un mecanismo increíble e interesante. Como les decía, muy pocas especies de aves pueden consumir los frutos de las santaláceas. ¿Cómo hago para correr este video? Aquí está ya. Les voy a enseñar un video muy interesante que no es del pajarito que les acabo de enseñar, pero es de otro que sí consume los frutos, pero no los consume a gran escala como sí lo hizo sino que se llama un video, no video, ¿verdad? Es un video, y aquí podemos ver, yo le hice cámara lenta para que ustedes pudieran apreciar cómo se le queda pegado en el pico y cómo lo pega en la rama. Entonces, al pegarlo en la rama, lo está sembrando. Ellos son los que siembran los matapalos. No es que los andan cuiteando ahí en el aire y cae, y no, es que los siembran pegándolos en el árbol para poderse limpiar el pico. Ese es el video y pueden ver. Ahí lo hizo tan rápido que yo hice una cámara lenta para que ustedes puedan apreciar. Ahí está. ¿Vea? Lo vomita el fruto, viene para afuera. Ahí está, lo tiene en el pico, se le queda pegado del pico. Entonces, se limpia en la rama y lo siembra.
Yo le tomé una foto, varias fotos a este fruto durante algún tiempo para poder ver la germinación. Ahí quedó el fruto pegado en la rama. Y como 15 días después ya era una matita pequeñita y él fue creciendo. Este video me lo prestó un amigo, Reinaldo Aguilar, que él lo filmó en OSA y es también de una santalacia, es un pájaro campana y aquí también podemos ver lo que sucede con la regurgitación. Ahí regurgita o vomita el fruto y lo pega debajo de él, como pueden observar. Hay dos frutos pegados. Ahí viene a regurgitar un tercero y bueno, ese se le cayó, pero ya hubo dos efectivos. Ahí pueden ver un poco más en detalle y ahí lo pueden ver en cámara lenta, que hay un fruto blanco del lado izquierdo y ahí lo trae pegado en el pico y se ve cómo para deshacerse de él lo siembra. Ahí quedó sembrado. Es increíble. Estas cosas son espeluznantes e increíbles. A mí me causan mucha fascinación. Ok, ¿qué tan comunes son los matapalos? Los matapalos son muy comunes y principalmente o casi siempre las dos familias están en lugares alterados, en lugares de disturbio. Ese es un caserío en Santa Bárbara de Heredia y espero que puedan apreciar que todos los árboles del fondo están, hay unas partes muy anaranjadas. Esos son santaláceas, es una especie que se llama Foradendron tondusi y todos esos fueron plantados por quizás veraneros o rualdos, que son muy exclusivos y muy específicos. Quiero reiterar o recalcar que los matapalos son dispersados y comidos por muy pocas especies de aves. Cuando ustedes vean un matapalo, yo creo que de ahora en adelante les va a cambiar a ustedes cómo ven los matapalos, ¿verdad? Y algunos, inclusive a mí, yo he tenido problemas aquí en mi casa porque el palo de guayaba, de una guayaba riquísima que tenemos, al principio mi esposa estaba conmocionada de ver el palo lleno de matapalos y yo lo que estaba protegiendo eran los matapalos para poder hacer mis estudios, ¿verdad? Y ella estaba viendo cómo se perdía su palo de guayaba, ¿verdad? Y entonces, este caserío, esto es una escena muy frecuente en todo el país, donde usted puede, digamos, encontrar que las lorantáceas y las santaláceas son extremadamente comunes y de diferentes especies. Este es un veranero, es uno de los que dispersan, principal dispersor de la familia santalácea, de los que forman macollas y de los que se limpian el ano en la rama. Y esto es un árbol de raspahuacal, que es un árbol heretia, se llama, que es muy común en las partes altas, no, en las partes medias a altas de Costa Rica. Algo que también quiero recalcarles es que me preguntan mucho cuánto daño le causan al árbol. Eso va a depender. Por ejemplo, en este árbol que estamos viendo, la heretia, el árbol, casi siempre que nos encontramos una heretia o un raspahuacal, como le llaman, es que raspahuacal le dicen a muchísimas especies en Costa Rica, pero heretia es muy fuerte para los matapalos. Entonces usted la puede ver llena de matapalos que de repente en el transcurso de los años, 10 años o 15 años, se le empiezan a morir ramitas y simplemente se muere el matapalo y años después vuelve otra vez los pajaritos, que las veraneros y los rualdos, a otra vez a dispersar las semillas y entonces van a volver a tener y empieza otra vez el ciclo, pero no llegan a matar el árbol. En el caso de los targuá, bueno, este es otra santalácea, este es un árbol de guayaba, este es el árbol de guayaba del patio de mi casa. Y si pueden ver la mitad de la derecha, no tiene santaláceas, no tiene matapalos de ese grupo, y es porque yo se los quité para que no mataran el árbol, ¿verdad? Y del lado izquierdo, en la actualidad, está prácticamente muerto
por varias razones. Muchas veces el árbol, los matapalos llegan a cubrir tanto el árbol que no solo le extraen nutrientes, sino compiten con la luz de las ramas del árbol, de las hojas del árbol. Entonces llegan a consumirle los nutrientes por medio de los austorios o de la raíz y a competir tanto en la parte de afuera de la recepción de luz o de la captación de luz, que el árbol empieza a tener problemas con la fotosíntesis. Entonces, por dos lados lo afectan. Otra cosa que hemos notado en nuestras investigaciones es que cuando ya el árbol está muy debilitado, tanto porque está muy tapado de la luz y entonces el árbol que soporta el matapalo no puede fotosintetizar bien y le están extrayendo nutrientes, el árbol se debilita mucho y hemos visto que llegan otros insectos a taladrar el tronco que tal vez ya empieza a morirse o algo así, entonces terminan matando el árbol. En el caso de las guayabas también son muy resistentes a la muerte por medio, digamos, de los foradendros, de los matapalos, pero tampoco son, que podamos decir, no van a ser infalibles ante tal cantidad de matapalos. Tal vez quería decirles con esta última fotografía que hay muchas maneras de, bueno, si lo que queremos es conservar nuestros arbolitos frutales o algo así, entonces, ¿cómo vamos a tratar esos matapalos? Yo creo que lo que habría que hacer es observación y atacarlos en el inicio de, digamos, de su infectación. Cuando en el caso de las antaláceas que forman macollas, es eliminarlos cuando están pequeñitos, entonces no va a afectar la rama, o cuando están pequeños. En el caso de cuando los árboles de limón o otros árboles están llenos de lorantáceas, que son los que cubren como enredaderas toda la copa del árbol, entonces en ese caso son más fáciles de remover porque usted los jala con cuidado, los puede jalar con cuidado, con ganchos, sin quebrar ramas, y la mayoría se van a desprender. Y si usted, digamos, tiene otros medios como escaleras o cosas así, usted los puede desprender manualmente y se van a desprender fácilmente. El de la fotografía no, porque son santaláceas que forman macollas, que forman tumores también en las ramas y se aferran tan fuerte que la única manera de eliminarlos es eliminando la rama y no en la base del matapalo. Hay que eliminarlo porque las raíces o los austorios se han metido muy dentro de la rama. Ninguno que yo sepa de estos matapalos está en peligro de extinción porque principalmente habitan en lugares muy alterados por nosotros, en lugares muy, muy alterados, y las aves que los visitan también están adaptadas a vivir en lugares alterados. Entonces, ni uno ni el otro va a tener, digamos, mayor problema de que nos pongamos a limpiar nuestro palito de limón y vayamos a extinguir alguna de las dos familias, ¿verdad? O le causemos daño a las aves que los visitan. Sin embargo, es muy interesante que los matapalos no todo el año tienen frutos, pero las diferentes especies de matapalos sí tienen frutos en diferentes épocas del año. Entonces, ¿qué significa eso? Que los veraneros, los cimerios y otras aves tienen que ser hasta cierto punto nómadas y tienen que andarse moviendo en diferentes partes del país para poder encontrar matapalos. Yo creo que no me queda, de lo que les iba a hablar, no me queda algo más. Entonces, si gustan, puedo evacuar preguntas. Bueno, excelente, don Jorge. Más bien, muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos. Con mucho gusto. En esa educación, ¿verdad? Que nosotros necesitamos aprender todos los días
Y desde la municipalidad le agradecemos muchísimo por el acompañamiento que nos ha estado dando en esta forma responsable, ¿verdad? Que queremos hacer para poder quitar el matapalo, ¿verdad? Que como usted lo comentó al inicio, está en los árboles del Parque Central. Y yo sé que no solamente nos va a servir para nosotros, sino esto consideramos, ¿verdad? Y lo conversamos que era muy importante en las mismas casas, ¿verdad? Como nos contaba usted con la historia de su casa, ¿verdad? Sí, yo creo que, Graciela, es importante, de todo esto es importante recalcar que el conocimiento es la mamá de todo, ¿verdad? Cuando usted empieza, yo le aseguro que el que vea este video, antes y después va a pensar de los matapalos completamente diferente. Si pone atención al video, o bueno, a lo que yo expliqué, lo que hay detrás de un simple matapalo que está cubriendo su palo de limón o su palo de guayaba, y cómo todas estas criaturas, aves y plantas, evolucionaron de una manera junta para poder, digamos, unos beneficiarse de los otros y uno depender de los otros. Entonces, en el momento en que empezamos a tener conocimiento de nuestra naturaleza, empezamos a conservarla. Y en este caso, Jay, las recomendaciones que le doy para eliminar los matapalos, lo que estoy dándoles es esa consideración de que no van a causar un daño ecológico y que con un poco de conocimiento quizás vayamos a poder disfrutar un poco más de las cosas que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Y a protegerlas. Así es, hemos aprendido muchísimo, ¿verdad? Y como dice usted, vamos a cambiar ahora la perspectiva y vamos a ver mucho más allá cada vez que veamos un matapalo, ¿verdad? En algún árbol. Don Jorge, comentarte ahora, como decías, con los comentarios muy positivos, ¿verdad? Vieras que nos han consultado sobre el tema de las aves, los nombres de las aves, por si nos pudieras ayudar con Claro. Voy a devolverme. ¿Están viendo el video? Las imágenes. Sí, sí, don Jorge. Ok. Vamos a ver. Este se llama Cimerius. Cimerius es un ave, no tiene nombre común. Solo lo que le estoy diciendo es el nombre científico. Y no tiene nombre común porque no es una avecilla como que uno dice, ese es los yigüirros, ¿verdad? Que todo el mundo los conoce, o las oropéndolas, que todo el mundo las conoce. Es una ave muy pequeña y no tiene nombre común. Y pasa inadvertida completamente. Le aseguro que usted, Graciela, ha estado a la par de un cimerius y nunca se ha dado cuenta, ¿verdad? Varias veces en su vida, inclusive ahí en el parque. Y en los cafetales súper comunes, en esos poros que se cubren completamente de matapalos de este tipo de la familia Lorantácea, los cimerius siempre están presentes y son los causantes principales de la dispersión de esta familia. Esta foto es espectacular. Esta foto es de Ana del Valle, de una amiga, que la tomó el Zarcero, y ahí se puede ver de manera espectacular cómo este pájaro, cuánto le está tomando comerse los frutos y vomitarlos y depositarlos sobre las ramas y que estos puedan germinar, ¿verdad? Entonces, en este caso, Cimerius es uno de los principales dispersores de la familia Lorantácea, de los que están en los árboles de limón. Este que se veía en el video es un video, tal vez ahí, voy a ver si lo puedo parar, ahí. Es un video, es un pajarito también muy común, muy común. Algunos son migratorios y otros son residentes, y también pueden consumir los frutos de la familia Lorantácea, que son los que se tragan el fruto completo y los que regurgitan, porque los dos sistemas de dispersión o de comérselos son diferentes en las dos familias. Después, el pájaro campana es un pájaro que principalmente la gente lo conoce de tierras altas, no de osa como este, pero él hace migraciones altitudinales buscando diferentes tipos de frutos durante el año para poder alimentarse.
Pero en este caso, el video es espectacular, de Reinaldo Aguilar, de OSA. En este caso, me llamó mucho la atención cómo aprovechan diferentes tipos de frutos y que haya aprendido a comerse los frutos, o que la misma lorantácea obligue al pájaro a limpiarse el pico porque se le pega del pico. Pero no son muchas las especies que comen lorantáceas. También tenemos voy a ver si aquí me encuentro los rualdos. Ese es un rualdo, es una especie bastante común en tierras medias del Valle Central, es muy común en San Rafael de Heredia, de donde estamos, de donde tenemos nuestra municipalidad. Y es un pájaro que también es un dispersor de santaláceas de la otra familia. Él sí tiene que pelar el fruto, tragarse la semilla y cuitearla, y cuando la cuitea se le pega del ano, entonces se limpia el ano en las ramas. Eso es una clorofonia. Le llamamos comúnmente rualdo. A los machos les dicen rey de rualdo y a las hembras les dicen rualdos. Las hembras son sin amarillo y son sin amarillo. Son verdes con este collar y la coronilla celeste. Son hermosas también. Aquí está, este es un macho. Estos son los que cuitean las santaláceas. Esas son hembras de rualdo, ¿verdad? Nada más que estas son hembras inmaduras, entonces todavía no tienen la coronilla ni la gargantilla celeste. Y estos son los veraneros, que también son muy abundantes en tierras medias desde el volcán Arenal hasta la frontera con Nicaragua, de tierras medias. De 1500 metros a 2300 metros son bastante abundantes, pero ellos se están moviendo en el transcurso del año porque las santaláceas no tienen frutos todo el año. Entonces, ellos tienen que estarse moviendo con diferentes especies de santaláceas para poder tener alimento todo el año. Este es el veranero. Esas serían las especies. ¿Alguna otra pregunta? Don Jorge, esas serían las consultas más bien con relación a las aves que tenían personas que en este momento nos siguen. Y muchas personas agradeciendo, así como nosotros le agradecemos a ustedes ese espacio, la información, compartir con nosotros, ¿verdad? Agradecerles también a todos aquellos que nos están siguiendo mediante la transmisión de Facebook. No queda más, don Jorge, que agradecerle nuevamente y reiterarle su tiempo, su espacio. Si tiene algún otro comentario, don Jorge. No, lo mismo, entre más conocimiento tengamos de lo que nos rodea, y quiero hacer un anuncio. Ahora que en Facebook las noticias falsas son tan comunes, ¿verdad? Son tan comunes a todo nivel, política, de todo, en ciencia, la pseudociencia, el pseudoconocimiento y tantas mentiras acerca de la naturaleza. Por ejemplo, ahora que están apareciendo, se están viendo muchos coyotes, muchas dantas, muchos otros animales que antes no se veían. Y la gente empieza a opinar, y muchas veces las mentiras o las noticias falsas se convierten en noticias verdaderas de tanto que las repiten. Entonces empiezan a satanizar aves, empiezan a satanizar zanates, coyotes, que es por esto, que es por el otro. Y yo creo que lo que quiero recalcar es lo importante del conocimiento verdadero, que cuando nos aprendemos de una fuente real, de una fuente verdadera, y empezamos a aprender, empezamos a respetar. Y si nos informamos de una fuente falsa, entonces empezamos a satanizar cosas que al final de cuentas los únicos que van a ser afectados son las mismas plantas o los mismos animales, ¿verdad? Eso sería.